En esta diapositiva nos muestran el primer nivel de enrollamiento del DNA. La doble hélice, que tiene un diámetro de 2 nanómetros, se enrolla sobre un octámero de histonas formado por dos histonas H2A, dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H4, mostradas aquí en estos colores: dorado, H2A, rojo, H2B, azul, H3 y verde, H4. Forman un octámero alrededor del cual se enrollan 147 pares de bases del DNA, dando 1.7 vueltas, y hay un DNA que une un DNA enrollado en un nucleosoma con el DNA de otro nucleosoma que tiene una composición de 40 pares de bases. Estas histonas, sus extremos aminos sobresalen del nucleosoma y se convierten en blanco de una serie de enzimas que le hacen modificaciones post-traduccionales en lisinas, argininas, glutamato, serina, treonina, tirosina. Le hacen metilaciones, acetilaciones, ubiquitinaciones, submodulaciones. Le pegan ADP ribosa a las lisinas, metilaciones a las argininas, ADP ribosilación al glutamato, fosforilación a la serina, treonina y tirosina. Estas modificaciones post-traduccionales de las histonas hacen parte de uno de los mecanismos epigenéticos de regulación de alteración de la expresión genética normal o anormal, sin necesidad de modificar la secuencia de nucleótidos de los genes. En esta parte empieza la explicación de los cambios topológicos de enrollamiento en el DNA. Entonces, dependiendo de que sea la estructura B, A o Z, hay cierto grado de enrollamiento al formarse la hélice. En ciertos procesos como replicación, transcripción, recombinación, reparación de mutaciones, etc., se pueden separar las dos cadenas en ambas direcciones. Entonces se produce sobre enrollamiento de la doble hélice a ambos lados de la separación de las dos cadenas. Si se están separando las cadenas en una sola dirección, se produce un desenrollamiento hacia atrás del desplazamiento y un sobreenrollamiento hacia adelante. Entonces, para resolver estos problemas de sobreenrollamiento o desenrollamiento, hay una serie de enzimas que llaman las topoisomerasas. Los desenrollamientos o sobreenrollamientos son producidos por una serie de enzimas que se llaman las helicasas, que rompen los puentes de hidrógeno, separan las dos cadenas y eso cambia la topología del DNA, topología que debe ser restaurada por la intervención de las topoisomerasas. Las topoisomerasas se dividen en topoisomerasas de tipo 1 o topoisomerasas de tipo 2. Topoisomerasas de tipo 1 son enzimas que rompen un enlace fosfodiéster en tan solo una de las dos cadenas que forman el DNA de doble cadena. Las topoisomerasas de tipo 2 rompen dos enlaces fosfodiéster, es decir, rompen una cadena doble del DNA. En esta figura nos están mostrando cómo una tirosina del sitio catalítico de la topoisomerasa 1 hace un ataque nucleofílico, rompe el enlace fosfodiéster, separa el extremo 3' del 5' y queda unida al extremo 3'. Posteriormente se desplaza la cadena intacta a través de la ruptura y produce el cambio en la topología del DNA. Aquí nos están mostrando un inhibidor de topoisomerasa 1 como el topotecan. Este topotecan se inserta entre los extremos 3', 5', entonces inhibe la religación de esas cadenas, inhibe la unión nuevamente de este extremo 3', 5', que normalmente lo hace la misma topoisomerasa. Entonces este inhibidor se intercala e impide la unión. Prolonga
el tiempo en que permanece unida la tirosina al DNA y vuelve la ruptura de manera permanente, y estas células mueren por apoptosis. Una topoisomerasa 2 cataliza la ruptura de las dos cadenas, es decir, rompe la doble hélice. Entonces una doble hélice pasa a través de esa ruptura y nuevamente la topoisomerasa 2 produce una ligación. Este proceso requiere ATP, que es básicamente para el desplazamiento de una cadena de DNA doble a través de la otra, no para las rupturas. Aquí nos están mostrando un ejemplo de una topoisomerasa humana 2A. Entonces nos están mostrando que aquí en el sitio catalítico se hace la ruptura, que inicialmente hay una compuerta inferior en los extremos C terminales que está abierta. Entonces esta compuerta se cierra. Al cerrarse esta compuerta, abre una compuerta central. Al abrirse esta compuerta central, separa estos extremos que se rompieron, permitiendo que esta doble cadena pase a través de la ruptura, y posteriormente la topoisomerasa sella nuevamente, une los extremos y restablece el DNA de doble cadena.